Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en nuestros estudios bíblicos. Recuerden nuestro proyecto, nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. Recuerden, asimismo nos encuentran en Facebook y nos encuentran en YouTube. Todo corridito. Escrito está Lucas 4.8. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, que este es un ministerio laico misionero. Siempre lo repetimos para que no haya confusión. Ministerio laico misionero. Aquí nosotros ni recogemos ofrendas ni aceptamos donativos. Esta es nuestra forma de hacer obra misionera y la ponemos a su disposición por si también quiere compartirlos con sus familiares, amigos, seres queridos, vecinos y todas las personas que ustedes quieran. Bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy va a continuar siendo el tema general, la purificación del santuario, que sería la parte 12. Sin embargo, en el último estudio comenzamos un subtema que se tituló El proceso de la redención. Hoy vamos a terminar ese subtema. Así que va a ser el subtema va a ser el proceso de la redención, parte 2. Como es nuestra costumbre, siempre elevamos una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente, mi Dios, por todas las bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias, muchas gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Gracias también por darnos la oportunidad de compartir estos mensajes con otras personas y ser colaborador tuyo en esta grandiosa obra de la evangelización. Te suplicamos ahora, oh Dios, que seas tú el que tome las riendas de este estudio, que seas tú, mi Dios, tus palabras, abre nuestras mentes, nuestros corazones y permite que las podamos escuchar y poner por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, continuando con nuestro estudio pasado, ustedes saben que demostramos bíblicamente que desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de la creación de este mundo, ya Dios había concebido, había planificado en detalle el plan de nuestra redención, el plan de nuestra salvación o el rescate de la raza humana. Gracias a Dios por eso. Este plan cumplía con las dos condiciones principales que tenía que cumplir para que ese plan fuera efectivo en nosotros y pudiera entonces llevar a cabo la salvación nuestra. Esos dos requisitos habíamos dicho que era la justicia y la misericordia. En ese plan se consideraba complacer o satisfacer la justicia, ya que nuestros primeros padres violaron la justicia, violaron la ley de Dios, violaron el mandato de Dios. Por lo tanto, la justicia reclamaba que se pagara una penalidad. Y ya vimos cómo nuestro Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo, ya se estaba ofreciendo voluntariamente para ser la persona que iba a pagar precisamente esa penalidad. Como ya el plan contaba con pagar la penalidad, entonces era que Dios podía hacer la misericordia. ¿Y cuál era el concepto de la misericordia? Bueno,
el concepto de la misericordia era que gracias a que esa penalidad se iba a pagar, nuestro Dios nos podía dar tanto a Adán y a Eva en aquella ocasión, en el momento cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, como también a todos sus descendientes, o sea, a todos nosotros. Dios, en virtud de haber satisfecho esa justicia, podía hacer misericordia y darnos entonces la oportunidad de la redención. ¿Y por qué decimos la oportunidad de la redención? Porque todos sabemos que la misma Biblia nos dice que aunque Dios ya había hecho la provisión desde antes de la fundación del mundo para que todos los seres humanos fuésemos redimidos a través de ese plan de salvación, la triste realidad es que no todos los seres humanos quieren ser redimidos. No todos los seres humanos aceptan esa provisión. No todos los humanos aceptan el plan de salvación. Así que nuestro Dios ya había hecho la provisión desde antes de la fundación del mundo. Habíamos también demostrado bíblicamente que nuestro Dios planificó, diseñó, concibió un solo plan de salvación. Un solo plan de salvación. Un solo plan de salvación. Es decir, que nuestro Dios, nos muestra la palabra nos muestra Dios en su palabra, que nuestro Dios no concibió 2 planes, 3 planes, 4 planes de salvación diferentes. No. Dios concibió un solo plan de salvación. Y ese plan de salvación, en ese plan de salvación, la base, hermanos y amigos, la base, el fundamento de ese plan de salvación era nada más y nada menos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la base y fundamento. El sacrificio, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la base y fundamento. Por lo tanto, había un solo plan de salvación. Entonces, demostramos bíblicamente que el plan de salvación, mis amados hermanos, es el mismo para todo el mundo. Es el mismo para todo el mundo. Y entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que estudiamos el estudio pasado, habíamos dividido, ¿verdad?, la era de la historia de este mundo en 2, así como todo mundo la divide, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesús, alabado sea su nombre, hace la diferencia, ha dividido la historia de este mundo en 2, antes de Cristo y después de Cristo. También dijimos que la Biblia se divide también en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre desde la creación hasta nuestro Señor Jesús. Después de Cristo, o el Nuevo Testamento, cubre desde nuestro Señor Jesucristo en adelante hasta nuestros días. Estamos en el 2023, pero todavía la historia sigue. Y entonces, habíamos dicho que si nosotros seguimos la genealogía de la Biblia, llegamos a la conclusión de que el periodo desde la creación hasta nuestro Señor Jesucristo son alrededor de 4000 años. Y el tiempo de nuestra historia, después de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra era, son alrededor de 2000 años. Estamos en el año 2023. Entonces, diciendo de que el plan de salvación, como fue
confeccionado, fue diseñado, concebido desde antes de la fundación del mundo. Y como ese plan está basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, es un solo plan de salvación. Por lo tanto, ese plan de redención o plan de salvación tiene que ser el mismo, hermanos y amigos. El mismo, tanto para los que vivieron desde Adán y Eva hasta nuestro Señor Jesucristo, como para nosotros, los que nos tocó vivir después de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra era. Por eso es que en la gráfica demostramos que el plan de redención es el mismo en este periodo de tiempo y es el mismo en este otro periodo de tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque hay un solo plan de salvación. Es decir, que había la misma disponibilidad de perdón para los que vivieron desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma disponibilidad del perdón está disponible para nosotros después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Es el mismo, es el mismo. Habíamos dicho que precisamente porque el plan de salvación fue confeccionado en detalle, desde antes de la fundación del mundo, fue que cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, decidieron desobedecer a Dios, inmediatamente ellos cayeron en pecado. El plan de salvación, por ser un plan de contingencia, no fue un plan de emergencia, fue un plan de contingencia, y por ser plan de contingencia, inmediatamente ellos cayeron en pecado, el plan entró en vigor. Allí mismo en el huerto del Edén. Por eso fue que Dios no tuvo que destruir, matar a nuestros primeros padres. Porque ya Él le había advertido, si comen del fruto prohibido, ¿qué es lo que va a pasar? Van a morir. Sin embargo, Dios no los mató, no los destruyó. ¿Por qué? Porque el plan de contingencia, el plan de salvación, entró en vigor desde que ellos pecaron. Porque para eso era. Ese era el propósito del plan. Pero también vimos que aunque entró en vigor cuando ellos pecaron allá todavía en Huerto del Edén, en realidad ese plan no vino a tener su ejecución literal hasta 4000 años después, específicamente en el año 31 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Aquí entró en vigor. Y aquí fue que se ejecutó literalmente. Es decir, y esto lo habíamos dicho previamente y lo habíamos presentado. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente desde antes de la fundación del mundo para venir a pagar la penalidad de nuestros primeros padres y de todos nosotros, lo que nuestro Señor Jesús hizo fue que sencillamente nos dio un cheque postdatado. Ese cheque postdatado no es otra cosa que la promesa del Mesías. La promesa de que en algún momento, ellos no sabían cuándo, ninguno de los que estaba aquí sabían cuándo, pero ellos sabían que ya Dios se había comprometido a enviar al Mesías, de que el Mesías venía, la promesa del Mesías, el cheque postdatado. ¿Ve? ¿Y cuándo fue que el cheque postdatado se hizo efectivo? Se hizo cash. El año 31 de nuestra era cristiana, porque ese fue el año precisamente donde nuestro Señor Jesús entregó su vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Habíamos dicho también que precisamente porque ellos confiaron, porque ellos creyeron en la promesa del Mesías, fue que ellos pudieron obtener la redención y obtener la salvación. Es decir, que la salvación en este periodo de tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes en el Antiguo Testamento, durante todo el Antiguo Testamento, el medio de salvación era la fe. ¿En quién? En el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo.
Ese era el medio. Ese era el medio de salvación. Y a la misma vez, nosotros, el medio de salvación sigue siendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Un solo plan. Un solo medio de salvación. Lo que pasa es que ellos miraban a nuestro Señor Jesucristo en el futuro, porque no había venido todavía. Su fe estaba basada, una fe en el futuro, en la confianza de que ese Mesías iba a venir en el futuro. Y nosotros ahora, nuestra fe se basa en el pasado. ¿Por qué? Porque ya estamos en el año 2023 y hace ya más de 2000 años que el Señor cumplió su promesa. Ahora tenemos la seguridad del Mesías. ¿Por qué? Porque sabemos que no solamente la Biblia lo dice, sino que la historia secular también lo confirma. Nuestro Señor Jesús vino. Nuestro Señor Jesús ya pagó su deuda y está en el pasado. ¿Ven? Pero sencillamente es exactamente el mismo medio de salvación. Y a lo mejor algunos de ustedes me van a decir, más bien la mayoría de ustedes, hermano Pedro, pero yo no sé. Eso que usted está diciendo no concuerda lo que a mí me han enseñado toda la vida en la iglesia. Porque ¿sabe qué? Lo que a mí me han enseñado toda la vida en la iglesia es que antes, durante este periodo de tiempo, desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, los que estaban aquí, que se querían salvar, ellos se salvaban por obras. Es más, estas personas, es lo que nos han dicho hasta ahora, ¿verdad, hermanos? Y cuando digo que nos han dicho hasta ahora, yo me incluyo, porque a mí también me lo enseñaron así. Yo también lo creía así, hasta que me puse a estudiar la Biblia a profundidad y me di cuenta, oye, me engañaron. Porque a mí me enseñaron lo mismo, que durante este periodo los que se salvaban por obras. Le voy a decir más, nos enseñan y nos han inducido a creer que estas personas se salvaban guardando los 10 mandamientos. Y que ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, ahora la cosa es diferente. Ya la gente no se salva por obra ni por los 10 mandamientos. Ahora la gente se salva por gracia. Se salva por fe. Pero ya hemos visto que definitivamente hay un solo plan de salvación y está basado en el sacrificio, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Como a nosotros siempre nos gusta probar todo lo que decimos, vamos a ver algunos textos bíblicos nada más que de un capítulo. Y lo escribe nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Vamos a ir rapidito allí al capítulo 11 de los Hebreos y vamos a leer solamente algunos textos bíblicos para que nos demos cuenta. Miren, Hebreos 11, vamos a leer algunos textos. Versículo 1, mire cómo dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El apóstol Pablo comienza definiendo lo que es la fe. Para que no haya dudas, el apóstol Pablo dice, oye, yo voy a hablar de la fe. Pero lo primero que voy a hacer es definir de la fe que yo estoy hablando. No la fe que tú crees, no la fe que te han dicho, no la fe que te han inducido a creer. No. Es la fe que dice la palabra de Dios. Y esa fe dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es decir, es una confianza plenamente ¿en qué? En las promesas de nuestro Señor Jesús. Aunque no hayamos visto esas promesas materializarse literalmente o físicamente. Aunque no la hayamos visto, nosotros la creemos. La creemos por fe. Y para usted y para mí, que somos cristianos,
y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, esas promesas son tan buenas como si fuera una realidad, porque nosotros lo creemos. Gloria sea nuestro Dios. Usted lo cree y yo lo creo. Y yo lo creo. De esa fe es que está hablando Pablo. Miren lo que dice en el versículo 2. Gracias a ella. ¿Gracias a qué? A la fe. A esta fe de la que él está hablando. Gracias a esta fe fueron aprobados los antiguos. Hermanos, los antiguos. Hay otras versiones que dicen los antepasados, nuestros antepasados. Es decir, que nuestros antepasados fueron aprobados por esa misma fe. Cuando dice aprobados, ¿qué quiere decir con aprobados? Hermanos, aprobados es como, por ejemplo, cuando tomamos un examen. Y en ese examen tenemos dos posibilidades, o lo pasamos o no lo pasamos. Aprobado es que se lleve a cabo, por ejemplo, un juicio. Y en ese juicio, o nosotros salimos culpables, o nacimos inocentes, o salimos inocentes. O aprobamos o desaprobamos. El apóstol Pablo dice que nuestros antepasados, refiriéndose a los antepasados de él, nuestros antepasados, sus antepasados, fueron aprobados. O sea, que ellos pasaron el examen. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos fueron justificados. Ellos fueron salvados. ¿Salvados por medio de qué? Por medio de la fe. Y cuando dice antiguos, ustedes saben en qué año se escribió ese libro que estamos diciendo ahora, Hebreos. Se escribió en el año 63, después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo se refiere a nuestros antepasados, a los antiguos, ¿a quiénes usted cree que se está refiriendo? A los que nacieron entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el año 63. Esos son los antepasados de él. Esos son los antiguos. ¿Verdad que no? Muy improbable. ¿A quiénes se está refiriendo? Se tiene que estar refiriendo a todos los que vivieron en este periodo de tiempo. A todos los que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que vivieron en el Antiguo Testamento. Hermanos, la Biblia es clara. ¿Cómo ellos fueron aprobados? ¿Cómo fueron justificados? ¿Cómo fueron salvos? Pues por medio de la fe. Porque no había otro medio. Por medio de la fe. Entonces, el apóstol Pablo, por si acaso hay duda, él dice, bueno, voy a empezar a mencionar a algunas personas que vivieron durante este periodo de tiempo. Para que ustedes precisamente no piensen que fue, no, eso fue nada más que de nuestro Señor Jesucristo para acá. Se está refiriendo a estos nada más. No. El apóstol dice, para que no haya dudas, voy a empezar a mencionar a algunas de las personas que ustedes conocen que vivieron durante este periodo. Y entonces, en el versículo 4 dice, por la fe Abel. ¿En qué periodo de la historia vivió Abel? ¿Antes o después de nuestro Señor Jesucristo? Lógicamente, fue antes. Por la fe Abel, por la fe, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. Por la fe. Es decir, ¿cómo fue aprobado, justificado, salvo Abel? Por medio de la fe. Y sigue diciendo en el versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Enoc, ustedes saben que en un estudio pasado habíamos dicho que no fue una de esas pocas excepciones que Dios hizo, que no tuvo que pasar el protocolo. Ustedes saben que estudiamos el proceso, ¿verdad?, del santuario. Él fue una de esas pocas personas porque sencillamente Dios decidió llevárselo sin ver la muerte. Él y Elías. Pues ese que no pasó por la muerte, porque Dios se lo llevó. ¿Sabe por qué fue que Dios se lo llevó? No fue por las obras. No fue por guardar los 10 mandamientos. Ahí no dice eso. Al igual que tampoco dice que Abel fue justificado y fue salvo por las obras que él hizo, ni por guardar los 10 mandamientos. No. Dice que fue por medio de la fe.
¿Por qué? Porque la fe es el único medio que Dios ha establecido para obtener nuestra salvación. Seguimos leyendo, dice. Entonces el versículo 6, miren lo que dice. En realidad, dice, oigan, le voy a decir una cosa. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, miren, señores, ya yo he mencionado un par de esas personas, de los antepasados o los antiguos, para que ustedes sepan a quién yo me estoy refiriendo. Pero yo le voy a decir una cosa. La realidad es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible usted pasar el examen. Es más, sin la fe no le van a dar el examen, porque la fe es el medio por el cual pasamos el examen. Gloria sea a nuestro Dios. Eso es lo que él está diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser justificado? El único medio es la fe. Eso es lo que él dice. La fe es el único medio. Vamos a seguir. Él sigue mencionando personas. Por la fe Noé. ¿En qué periodo de la historia vivió Noé? Antes de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Por la fe, ¿cómo fue justificado y salvo Noé? Por la fe. Por la fe Abraham, otro personaje, otro individuo que nosotros conocemos muy bien. Abraham, cuando fue llamado a ir al lugar que más tarde recibiría como herencia. ¿Cómo fue que Abraham aceptó el llamado? Oigan, ¿cómo fue que se le conoció a Abraham? ¿Cómo es que se le conoce a Abraham en la Biblia? El padre de la fe. El padre de la fe. En este periodo de la historia. No es en este. Abraham no nació en este periodo de la historia. No vivió en este periodo, vivió en este. ¿Y cómo se le llama? El padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria sea mi Dios. Alabado sea. Sigue diciendo el versículo 13. Todos ellos quieren, oigan, todos los que yo les he mencionado y todos los que yo no he mencionado, que van a ser salvos también. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, la inmensa mayoría de todas estas personas que vivieron durante este periodo de la historia no llegaron a ver a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino después de 4000 años del pecado. La inmensa mayoría no lo conoció, no conoció al Señor. Pero, aunque no llegó a conocerlo, por la fe confiaron en que Él venía. Creyeron en que Él venía, en la promesa del Mesías. Y por haber creído en eso, fueron justificados, fueron salvos. Gloria sea a nuestro Dios. Sigue diciendo, por la fe Isaac bendijo a Jacob. Por la fe Isaac, que fue el hijo de Abraham, también fue justificado. Por la fe Jacob, que fue el hijo de Isaac, también fue justificado. Y Jacob tiene algo especial también, porque ustedes saben que a Jacob fue que se le cambió el nombre a Israel. ¿Recuerdan ustedes? Dios le cambió el nombre de Jacob. Desde ahora en adelante le dijo, te van a conocer como Israel. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llamó por primera vez mi pueblo Israel. Israel. Es decir, que Jacob llevaba el nombre del pueblo de Dios. ¿Y cómo fue justificado Jacob? Por la fe. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir. Hebreos 11, 22 en adelante. Por la fe José, también otra persona que se mantuvo extremadamente fiel a Dios. ¿Cómo fue justificado? Por la fe. Por la fe Moisés, el caudillo precisamente, que tuvo a cargo la misión extraordinaria de sacar el pueblo de Dios de Egipto y conducirlo por 40 años, hermanos, por 40 años en el desierto, hasta llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo que fue justificado? Oigan, yo le voy a decir una cosa. Si hay alguien que merecía ser justificado por las obras, si hay alguien
que merecía ser justificado y salvo por los 10 mandamientos fue Moisés, porque precisamente a Moisés fue que se le dieron las tablas de la ley. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Él no fue justificado por las obras. Eso no es lo que dice. Él no fue justificado por guardar los 10 mandamientos. No. Él fue justificado por la fe. Clara y específicamente. Clara y específicamente. Finalmente dice el versículo 32. Mira qué interesante. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Es decir, le estoy mencionando solamente algunos de los que más ustedes conocen. Algunos de los que... Pero si los voy a poner a todos, un libro no me daría... no habría espacio suficiente. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, fueron justificados por la fe. Por si acaso, todavía hay algunas personas que dicen, hermano, yo no sé, pero con todo y con eso, como que a mí me está que... Es que esto me lo llevan... esto me lo llevan enseñando tantos y tantos años, que de verdad es muy difícil que yo me pueda quitar esto de la cabeza, de que estas personas fueron justificadas por las obras y por los 10 mandamientos. Es que ya automáticamente se habla de la justificación de estas personas, ya yo pienso que fue por las obras y fue por los 10 mandamientos. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿En dónde? En ningún otro. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Hermanos, cuando habla de hombres, ustedes saben que la Biblia habla genéricamente. Habla de hombres y se refiere a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, a todos los seres humanos. Por lo tanto, dice, no hay un ser humano en la tierra que pueda ser justificado, que pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo les pregunto, hombres, cuando dice hombres, ¿a qué hombre se refiere? Esto el apóstol lo escribió también como por aquí. Bien cerquita. ¿A qué hombres? ¿A los hombres que vivieron solamente en este periodo de la historia? O cuando dice hombres, también se refiere a los que están viviendo, o los que vivieron este periodo de la historia. Hombres, en plural, incluye, hermanos, los que vivieron en este periodo de la historia y los que estamos viviendo también en este otro periodo de la historia. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro medio de salvación. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No se confundan. No sean engañados. No hay otro medio de salvación. El único medio de salvación que siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación es en el sacrificio, basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nadie, absolutamente nadie, en este periodo de la historia se salvó por medio de las obras. Nadie, absolutamente nadie, se salvó por guardar los 10 mandamientos. Todos somos salvos por la fe. Absolutamente todos somos salvos por la fe. Entonces, volviendo a lo que nos han enseñado, a lo que nos han inducido a creer, nos dicen que durante este periodo de la historia existía otro medio de salvación, ¿verdad? Era la dispensación de las obras. Era la dispensación de la ley. Y entonces nos dicen, lo que pasa fue que Dios dividió en dos la historia.
y dividió entonces la dispensación. Porque durante este periodo de la historia, Dios salvaba a la humanidad por medio de la dispensación de las obras, la dispensación de la ley. Y cuando se refiere a la ley, eso no los inculcan, hermanos, desde pequeños. Y cuando se refiere a la ley, se refiere específicamente a los 10 mandamientos. Es decir, que la gente se salvaba en este periodo de la historia guardando los 10 mandamientos. Y entonces, ahora estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la fe. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que nos han estado enseñando durante muchos años, décadas de años. ¿Saben qué? Esa es una de las peores mentiras. De las peores mentiras que el enemigo, el diablo y Satanás se ha inventado. De las peores mentiras. Ustedes saben que el enemigo sabe mucho. Él ha vivido mucho. Y él nos conoce. Y él detrás de eso tiene otros objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo del enemigo? De introducirnos, inducirnos, enseñarnos, hacernos creer, engañarnos, creyendo que durante este periodo la gente se salvaba por las obras y la gente se salvaba guardando la ley de los 10 mandamientos. El primer objetivo, mis amados hermanos y amigos, es distorsionar el carácter de nuestro Dios. Distorsionar el carácter de nuestro Dios. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque si el enemigo lo convence a usted, como la mayor parte de la cristiandad está convencida, de que en este periodo la gente se salvaba por las obras y guardando la ley, significa que Dios es un Dios ambivalente. ¿Por qué es un Dios ambivalente? No, porque tú sabes, el Dios que yo tengo es un Dios pues que depende cómo Él se levante por la mañana, entonces es que Él actúa, tú sabes. Es un problema porque Él unas veces está de una manera, otras veces está de otra, tú sabes. Él decidió en esa ocasión que en esta ocasión, pues la gente se salvaba por obra. Esta gente se salva por obra y por guardando los 10 mandamientos. Pero entonces después cambió. ¿Ves? Es ambivalente. El carácter de Dios es ambivalente. Porque después cambió. Ahora estamos por gracia. Le dio la gana de que ahora nos salvamos ahora por gracia y por fe. Bueno, quién sabe si después del 2023 le da la gana de salvarnos de otra manera. Que no sea por gracia y por fe. Porque como él es así, tan ambivalente, él cambia de aquí para allá y no se sabe lo que va a venir. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que perdamos la confianza. Entonces, ¿qué surge? Surge la duda. En el ser humano surge la duda. Y entonces los que no conocen la palabra de Dios, los que no han estudiado esto, dicen, bueno, ¿verdad? Tú me estás presentando a ese Dios, pero ese Dios está difícil creer en Él, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque Él cambia a cada rato, tú sabes, uno no sabe qué va a pasar. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Ese es el objetivo, distorsionar el carácter de Dios. ¿Cuál es el otro objetivo que tiene el enemigo? El otro objetivo que tiene el enemigo es, si nos convence de que los 10 mandamientos eran el medio de salvación durante este periodo de la historia, y ahora es la gracia y la fe, significa entonces, mis amados hermanos, oigan, que es lo que la mayoría de la cristiandad cree, entiende y enseña. Que entonces los 10 mandamientos, Dios hizo así, un bollito por las tablas de la ley, ¡pran! Y las tiró al zafacón. Ya no sirven. La ley está abolida. Eso era para los que vivieron aquí. Los que viven acá no tienen ley.
No sirve. La ley sirvió para esto, pero para esto acá no sirvió la ley. No va, la ley no sirve. Y entonces, como ahora la ley está abolida, porque eso era nada más que para ellos, para nosotros no. Ah, pues ahora nadie conoce la ley. Nadie conoce la ley. Mis amados hermanos y amigos, la realidad es que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios, nunca, 1.000.000 de veces, nunca ha sido el propósito de Dios de que nosotros, a través de la ley de los 10 mandamientos, nos pudiera perdonar, nos pudiera redimir, nos pudiera justificar, nos pudiera salvar. Nunca. La ley de los 10 mandamientos nunca ha sido el medio de salvación de Dios. Nunca. Jamás. El único medio que Dios tiene para salvarnos es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único plan de salvación que Dios da y dará resultado. La ley de los 10 mandamientos nunca ha sido un medio de salvación para nadie. Para nadie. Hermanos y amigos, la ley de los 10 mandamientos, como habíamos hablado anteriormente, la ley de los 10 mandamientos, por supuesto, tiene su función. Recuerden que habíamos hablado de la función, ¿verdad? La ley de los 10 mandamientos tiene su función. Oigan, y esa función de los 10 mandamientos está dentro del plan de salvación. Aleluya, gloria sea mi Dios. Esa función de los 10 mandamientos está dentro del plan de salvación. Está contemplada dentro del plan de salvación. ¿Ustedes quieren saber cuál es la función de la ley? De los 10 mandamientos. Miren lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo. Y aquí lo tenemos en dos versiones diferentes. Por si acaso usted no lo ha entendido o no lo puede entender. Romanos 3.23, en dos versiones diferentes. 3.20, Romanos 3.20. Esta es la Reina Valera y esta es la Nueva Versión Internacional. Ya que por las obras de la ley, hermanos, por las obras, ¿qué nos han enseñado? Que por las obras, ¿verdad? De la ley. ¿Eso es lo que nos ha enseñado? Sí. ¿Qué nos dice Pablo? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano se hará justificado delante de él. ¿Ah? ¿Qué cómo? ¿Cuánto? Ninguno. Ningún ser humano será justificado. Pero vean acá. Y entonces, todas estas personas que vivieron en este periodo de la historia, ¿qué dice el apóstol? No fueron justificados por medio de las obras. No, ni por medio de la ley. Seguro que no. Porque la Biblia no enseña eso. Entonces, sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, o sea, que entonces la ley no nos justifica. No, la ley nunca ha justificado a nadie. Nunca. ¿Y cuál es la función de la ley? Darnos conocimiento de lo que es pecado. Decirnos a nosotros específicamente, mira, pecado es esto y esto. Vamos a leer la otra versión. Esta versión es más moderna. Romanos 3.20 también. Por lo tanto, nadie. ¿Cuántas personas? Nadie. Ahí nos dice, por lo tanto, las personas que van a vivir en este periodo de la historia, después de nuestro Señor Jesucristo, no van a ser justificados por la ley. Estos sí, pero estos no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, por tanto, nadie, absolutamente nadie, será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El uno dice que tenemos conocimiento del pecado y el otro dice que la función de la ley es que cobramos conciencia de lo que es pecado. Ah, pues entonces la Biblia es clara.
La Biblia entonces nos dice que la ley nunca ha sido un medio de salvación. La ley de Dios, de los 10 mandamientos, siempre ha sido el objetivo, la función, darnos a conocer para que usted y yo, que le servimos a Dios, podamos tener una guía para no ofenderlo. ¿Qué dice la palabra? El que aparta su oído de la ley no será justificado. Pero, ¿verdad? El que los guarda, ese no es que va a ser justificado. El que lo guarda y se aparta, este alcanzará misericordia. En otras palabras, mis amados hermanos, la ley de Dios nunca ha sido un medio de salvación. Ni en este periodo de la historia, ni en este otro periodo de la historia. Nadie, el apóstol es claro, nadie es nadie. Ningún ser humano es ningún ser humano. La función de la ley es para que usted y yo conozcamos lo que es pecado. Y yo les pregunto, ¿es necesario conocer lo que es pecado? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Hermano, si usted y yo no conocemos lo que es pecado, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿De qué nos vamos a arrepentir? Cuando nos arrodillemos delante de Dios y le pidamos perdón por nuestros pecados, ¿qué le vamos a decir? Señor, yo creo que yo he pecado, fíjate, pero yo no estoy seguro porque como yo no conozco la ley, como eso ya está abolido, como eso, pues nos ha enseñado que eso Dios lo cogió y echó en un zafacón, pues yo no le doy importancia. Yo creo que he pecado, pero no sé. ¿Creen ustedes algo como eso? O por el contrario, cuando nos arrodillamos, podemos decir, Señor, perdóname por esto y por esto. Porque te fallé en esto y en esto. ¿Nos estamos justificando por la ley? Pues por supuesto que no. ¿Cuál es la función que está llevando a cabo la ley? Nos está dando conocimiento específico de lo que es el pecado. Esa es la función específica de la ley. Fíjense, le voy a traer un texto, pues el tiempo va corriendo. Le voy a traer un texto que está en el Antiguo Testamento. Por si acaso todavía hay duda de lo que estamos hablando. Habacuc 2:4. Dice, esto está en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc está en el Antiguo Testamento. Dice, el insolente no tiene el alma recta. Ese es el insolente. Pero el justo vivirá por su fe. Hermanos, nosotros sabemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que cuando en la Biblia se refiere a alguien y se le dice justo, en realidad no quiere decir literalmente que es justo. La Biblia nos dice que el único justo, Romanos 3:26, el único justo, y no solamente justo, el único justo y que justifica es nuestro Señor Jesucristo. Ese ha sido el único ser justo que ha pasado por esta tierra. Ni siquiera Adán, porque Adán fue creado justo, pero después entonces se corrompió, se convirtió en pecador. Empezó como justo y terminó como injusto. El único ser justo que pasó por esta tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice, porque justo no hay uno, ni siquiera uno. Lo que la Biblia quiere decir no es que sea justo, sino que hemos, y mira como ahora yo me incluyo, yo quiero coger pon aquí, ahora yo me incluyo, no es que seamos justos, es que hemos sido justificados. Hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Hemos sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Habacuc dice
El justo se refiere al justificado. O sea, que todos los justificados que vivieron en el Antiguo Testamento fueron justificados, ¿por qué? Por su fe. Eso es lo que dice. Pero el justo o el justificado vivirá por su fe. Hermano, la Biblia en verdad no puede ser más clara. Más clara que eso. Todos hemos sido justificados por la fe. Ahora, les quiero presentar un texto que todos ustedes conocen hasta la saciedad. La inmensa mayoría de ustedes se lo conoce de memoria. Pero el problema es que a la gran mayoría de nosotros se nos ha inducido que este texto que yo voy a citar ahora es aplicable solamente a los que vivimos en este periodo de la historia. O sea, este texto para estas personas no son aplicables. Eso es lo que nos han enseñado. No es aplicable para esta persona. Este texto es aplicable solamente para los que hemos vivido después de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos ha inducido a creer. Miren el texto. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No de las obras. No de guardar los 10 mandamientos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién. Es un don de Dios. Y miren lo que dice el versículo 9. No por obras, es por la fe. No es por obras. ¿Por qué no puede ser por obras? Porque Dios nos dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie tenga de qué gloriarse. En otras versiones dice, para que nadie tenga de qué jactarse. ¿De qué jactarse? Y nos han dicho, miren, este texto es solamente para a esto no les aplica, porque ellos, ya tú sabes, eran salvos por la dispensación de las obras y de los 10 mandamientos. No, esto es para nosotros nada más. Vamos a suponer por un momento, que estas personas tienen razón. Vamos a suponer que tienen razón. Y que efectivamente estas personas fueron salvas por las obras. Que estas personas que vivieron en este periodo de la historia fueron salvas por los 10 mandamientos. Y que nosotros fuimos salvos por la gracia. Los que vivieron después de Jesús, fuimos salvos por la gracia. Fuimos salvos por la fe. Vamos a creer por un momento que eso es cierto. Y entonces, ya que nos estamos imaginando, vamos a imaginarnos un momento en el cielo o en la tierra nueva, que un grupo de nosotros, de lo que hemos vivido y hemos sido amigos aquí en la tierra y nos encontramos en el cielo, y usted sabe que los panas somos panas, y entonces allá pues seguimos siendo panas, nos salvamos y andamos juntos, y entonces los que vivimos aquí nos conocimos porque vivimos en este periodo de la historia donde fuimos salvos por gracia y por fe. Y entonces vamos caminando, mirando las maravillas que Dios tiene para nosotros. Ya, es una cosa maravillosa. La verdad que valió la pena que nosotros hiciéramos lo que fuera para salvarnos y nos permaneciéramos fieles, porque esto valió la pena. Y de momento viene de frente otro grupo de personas. Estos individuos son de los que vivieron en este periodo de la historia. De los que ellos dicen que fueron salvos por obras y por los mandamientos. Y entonces nos encontramos y nos saludamos. Y oye, ¿cómo tú estás? Fenómeno, yo me llamo fulano, aquí, y chévere, chacho, estamos aquí, gracias a Dios que nos salvamos. Y oye, nosotros vivimos en este periodo de verdad, wow, qué tremenda experiencia. Y entonces ellos nos preguntan, oigan, ¿en qué periodo de la historia fue que ustedes vivieron? Y nosotros orgullosamente le decimos, nosotros vivimos en este periodo de la historia, después de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él nos dice, uno de ellos nos dice, o sea, que ustedes fueron de los que fueron salvos por gracia, de los que fueron salvos por la fe.
Y nosotros, sí, por gracia, por la fe. Nosotros fuimos salvos por gracia y por la fe. Y entonces Él nos dice, ustedes saben lo que significa gracia, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, tenemos una idea, sí. Miren, la gracia lo que significa, o sea, uno de los significados que se le puede dar a la gracia es regalo. Es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios lo que hizo fue que les regaló la salvación a ustedes, a los que vivieron acá. Se la regaló. Oye, ¿tú sabes qué? Nosotros estamos resentidos con el Señor. Nosotros tenemos que hablar con el Señor, porque el Señor fue injusto. El Señor fue injusto con los que vivimos en este periodo de la historia. Porque a ustedes les regaló la salvación. Ustedes fueron salvos por la fe. Mire que por la fe. ¿Quién no tiene fe? ¿Quién? Pero si eso no es requisito. Eso, cualquiera tiene fe. Cualquiera puede ser salvo por fe. Mire que creer. Nosotros estamos resentidos con Dios. Porque nosotros no fuimos salvos por la gracia. A nosotros el Señor no nos regaló la salvación. ¿Tú sabes qué? Nosotros fuimos salvos por las obras. Nosotros fuimos salvos por los 10 mandamientos. Oye, esos mandamientos nos los tuvimos que memorizar. Eso fue uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y tuvimos que cumplirlos completitos para podernos salvar. Oye, ¿tú sabes qué? A ustedes les regalaron la salvación. Nosotros la tuvimos, mira, que sudar. Nosotros nos ganamos la salvación. A ustedes se la regalaron. A nosotros, en este periodo de la historia, nos tuvimos que ganar la salvación. Por eso, nosotros somos mejores que ustedes. ¿Qué dice el texto? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte. Para que nadie tenga que decir precisamente eso. ¿Verdad? Así que para que nadie se pueda gloriar y para que nadie tenga que decir eso, nuestro Dios nos ha provisto solamente de un solo medio de salvación. Y ese único medio de salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. No hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro plan de salvación. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Solamente un plan de salvación. A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie se jacte. Para que nadie se pueda gloriar. Ustedes saben que hablamos y mencionamos que uno de los objetivos del enemigo era presentarnos, ¿verdad? Distorsionar el carácter de Dios y presentarnos a Dios como un Dios ambivalente. Que de una manera, un día está de una manera y otro día está de otra, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué hace Dios? No cambia. Es el mismo. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Jehová no cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y quién es ese Padre de las luces? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria sea su nombre. No hay mudanza ni hay sombra de variación. O sea, que en el Dios que usted y yo hemos creído no es de ninguna manera ambivalente. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque es el mismo siempre, y porque ha sido siempre el mismo, ha tenido precisamente un mismo plan de salvación para todos, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Espero que lo hayan atendido, lo hayan entendido. Y para terminar, quiero citarle otro texto que de igual manera
nos han inducido a creer que también este texto es efectivo, es aplicable solamente a lo que hemos vivido en este periodo de la historia. Este texto que le voy a decir ahora, cada vez que se lee, la inmensa mayoría de los líderes religiosos dicen que es aplicable solamente a estos que vivimos aquí. No es aplicable a esto. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Uno de mis textos favoritos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, va a ser justificado? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cuál ha sido el medio? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos obtener la paz con Dios? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro medio, definitivamente. Dios tiene solo un plan de salvación. Espero que lo hayamos entendido. Y le hacemos la invitación para que nos siga en YouTube. Tenemos nuestro canal en YouTube y tenemos nuestra página en Facebook. Así mismo, escrito está Lucas 4.8. Seguimos escudriñando y estudiando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Nos despedimos hasta el próximo estudio. Así que nuestro Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.